Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas y veremos la zona en la que estamos actualmente. Las subidas de hoy forman parte de un pullback o estamos realizando un arranque desde unos niveles bastante inferiores. Bueno, un poco lo analizaremos durante el vídeo, además de tocar, pues bueno, como siempre, Bitcoin, Luna, Cardano, Solana y Polkadot. En cuanto a calendario económico, la verdad que no es el foco de hoy. Hay demasiados elementos que están formando parte del mercado como para intentar encontrar algún hecho relevante en el calendario. El día de mañana, es decir, miércoles, sí que tendremos algún dato importante, como por ejemplo IPCs en Estados Unidos, pero eso ya tocará mañana. Durante la jornada de hoy, pues bueno, sí que tenemos cosas, ¿no? Previsión energética a corto plazo en Estados Unidos, sale de Guindos, si no recuerdo mal, 19-20, declaraciones de Guindos, es el vicepresidente del Banco Central Europeo. Tenemos reservas semanales de petróleo crudo. O sea, tenemos elementos como prácticamente cada día, pero no considero que el foco deba centrarse en este punto, sino que el foco debería centrarse un poco en el contexto en el que estamos, ¿de acuerdo? Yendo ya un poco más al contexto, tenemos un par de noticias: unión Bitcoin-Nasdaq y las curiosas transacciones urgentes. Se estuvo hablando durante un tiempo que Bitcoin y Nasdaq ya no estaban correlacionados, y es cierto. Es decir, si cogemos un momento el gráfico diario de Bitcoin, añadimos un Nasdaq, por ejemplo, nueva escala de precios, pues ¿qué podemos ver en este sentido? Pues bueno, podemos ver perfectamente cómo el Nasdaq, que es la línea naranja, se descorrelacionó del Bitcoin en un punto muy concreto, y es en toda esta etapa de aquí, donde Bitcoin estuvo haciendo mínimos crecientes y el Nasdaq estuvo haciendo mínimos decrecientes. Aquí lo vemos, ¿no? ¿Esto qué representó? Pues bueno, representó un poco las diferencias en cuanto a participación o en cuanto a repercusión de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Pues bueno, vimos donaciones, vimos transacciones, vimos que había gente que pudo pues un poco intercambiar bienes a través de Bitcoin y a través de su moneda principal no. Entonces vimos esa descorrelación importante, pero más allá de eso, ¿qué otra descorrelación hemos visto? Ninguna. ¿Por qué? Pues bueno, hubo un punto en el que Nasdaq consiguió crear un rally alcista, Bitcoin recuperó ese también rally alcista y posteriormente, ¡pam!, ha venido la debacle actual, ¿no? A ver, lógicamente Bitcoin le está costando hacer mínimos decrecientes, pese a que ya los ha hecho, le está costando más que a Nasdaq, que como veis los ha hecho de manera mucho más clara y más contundente, pero también es porque Nasdaq ya estuvo más tocado en toda esta etapa. O sea, desde que empezó todo el tema de la inflación, desde que a finales del año pasado, del año 2021, pues no solo se unió nuevamente Omicron, Omicron empezó por primera vez, era una nueva cepa, sino que también volvió Evergrande al patio, ¿no?, por así decirlo. Empezó la caída, posteriormente vino todo lo de la inflación. Estados Unidos se dio cuenta que la inflación era demasiado elevada y que tenía que tomar medidas urgentes. Pues tanto Bitcoin como Nasdaq se han comportado muy similar, y pese a que, pues si Nasdaq cae un 2%, Bitcoin cae un 6%, un 8%, porque es evidente, hay más volatilidad en Bitcoin, el price action ha sido muy similar, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que la correlación es importante y la descorrelación únicamente ha venido en esta etapa de aquí. Toda la etapa anterior fue exactamente igual o muy parecida, cambiando los porcentajes, ¿ok? Entonces, no tiene ningún sentido pues que busquemos actualmente una descorrelación, que busquemos una reserva de valor como cita este artículo de aquí. ¿Puede Bitcoin actuar como una píldora antiinflacionaria cuando la economía se está desmoronando? Pues bueno, la respuesta actualmente es no, sigue siendo no. Y el gráfico es el mismo que nos da los datos de ese no. O sea, no es no. ¿Por qué? No, porque yo creo, yo creo no. Miras el gráfico y el gráfico, una de sus características es que lo descuenta todo. ¿Esto qué indica? Pues indica que tú a través del gráfico puedes entender todo lo que puede estar sucediendo, ¿vale? Y pues por ejemplo, los tipos de interés que se van a subir en un mes, pues también están descontados ya en el gráfico. Entonces, ¿cuándo salió la Fed el miércoles pasado, subió los tipos de interés como los iba a subir, hizo unas declaraciones muy dovish, muy tranquilas, muy normales, muy de calmar a la gente? ¿Qué hizo Bitcoin? ¿Qué hicieron las bolsas mundiales? ¡Pam! Una subida que llegó a ser del 6% y acabó siendo del 5%. Al día siguiente, ¿qué es lo que pasó? Esto. ¿Por qué? Pues porque la gente no se creyó lo que comentaba la Fed, y la Fed defendía pues su política antiinflacionaria. Entonces,
disculpad, si cayó Bitcoin, cayeron las bolsas, cayeron las materias primas, cayeron la mayoría de divisas de Forex, cayó todo. ¿Por qué? Pues básicamente por esa política antiinflacionaria que no nos acabamos de creer entre todos, que no nos fiamos en cuanto a una hipotética recesión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este mismo día, para la gente que pudiera tener dudas, para la gente que pudiera pensar, no, es que yo creo que Bitcoin va a ser reserva de valor, no sé qué, no, la respuesta es no, contundente, no. Oye, ¿que en un futuro puede ser? Pues por supuesto que puede ser. De hecho, Bitcoin tiene muchas características antiinflacionarias. Lógicamente, no vamos a citarlas porque son absolutamente evidentes. Tiene muchas características muy parecidas al oro. El oro digital, sí, es cierto, te lo compro en gran medida. Pero actualmente, si hay un problema económico, si hay un problema en cuanto a miedo, el dinero rota hacia el dólar. ¿Vale? Entonces, en la reserva de valor en este sentido es el dólar, porque el dólar se ve como más seguro que el Bitcoin. Que en un futuro pueda ser todo lo contrario, estamos más que de acuerdo en eso. Pero actualmente, a día de hoy, y para lo que nos acontece, que es una hipotética recesión, una hipotética crisis, esto está completamente descartado. Veremos si en el corto o medio plazo cambia, que pues no tiene por qué, y si cambia en el largo plazo, que entonces es cuando consideramos que ya sí que puede cambiar sin ningún problema, porque es por lo que nace Bitcoin, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ya dos noticias un poco más de acompañamiento. Esto no es de hoy, lógicamente, pero claro, ayer me parecía mucho más importante centrar el asunto en otros temas más que en si Meta va a probar NFTs o no. Pero bueno, os lo confirmo, Meta, ya sabéis, Meta es como lo que antiguamente era Facebook, que contiene Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera. Pues ahora mismo lo que quiere hacer es incluir activos digitales, ¿vale? La decisión, Mark Zuckerberg dijo que la decisión de probar los coleccionables digitales, es decir, NFTs, en Instagram fue el primer paso para permitir que los creadores y coleccionistas muestren NFTs en otras aplicaciones bajo el control de Meta. Por ejemplo, WhatsApp, Facebook Messenger, Facebook, etcétera, ¿no? Según el CEO, Meta planteaba traer una funcionalidad similar a Facebook pronto, que no sé cuál es, sinceramente, porque no utilizo Facebook, y también estaba trabajando en NFT de realidad aumentada. O sea, Meta empieza ya a posicionarse, no es solo un único concepto, una única idea, sino que empieza ya a posicionar esas píldoras, esas direcciones en cuanto a, digitalización de la interrelación, que es un poco al final lo que es Instagram, lo que es Facebook, que es interrelacionar personas, pues un poco más digitalizada, ¿no? Vamos a por la última, y es que Galaxy Digital ha informado una pérdida de 112 millones en el primer trimestre, ¿vale? Claro, Galaxy Digital es un holding relacionado con las criptomonedas, etcétera, etcétera. Pues claro, lógicamente ha tenido unas pérdidas globales netas de 111 millones frente a una ganancia de 858 millones el mismo trimestre. Pero claro, el tema es que las pérdidas gestionadas por las criptomonedas, por las caídas, etcétera, etcétera, son importantes. Entonces, va a tener que ser complicado, va a tener que verse muy bien de qué manera los fondos, de qué manera las empresas gestionan los Bitcoin. Porque, por ejemplo, yo que estuve en banca de inversión, que gestionábamos fondos, etcétera, etcétera, cuando había una crisis, cuando había algo, tú rotabas hacia otro sector, tú rotabas sectores. Claro, tú en criptomonedas no puedes rotar si hay crisis, porque todo va a caer, da igual absolutamente el sector, si es metaverso, si es DeFi, sea lo que sea, va a caer, ¿no? Entonces, es un tema interesante ver de qué manera van a gestionar un poco todo esto, porque no pueden rotar. Si tú estás invirtiendo en criptomonedas, tú no puedes rotar a acciones, porque te están pagando por un holding de criptomonedas, ¿vale? Así que nada, un poco la noticia es esa, la reflexión es esa sobre cómo se puede rotar en ese sentido. Entonces, yendo ya directamente a Bitcoin, al análisis del mercado, a ver, recordad lo que comentamos ayer. Estamos llegando a un nivel interesante que son los 30.000, ¿de acuerdo? ¿Por qué es un nivel interesante? Ya vamos a entrar, o ya haré un vídeo de los 30.000 un poco más en profundidad, dando mi opinión sobre los 30.000 y el cambio que se ha producido en este nivel, los 30.000. Pero al fin y al cabo, te guste más o te guste menos, los 30.000 es un nivel interesante porque es una zona donde el precio se ha aguantado y se ha relacionado bastante bien en el pasado, por lo cual es una zona de soporte. ¿Esto qué implica? Implica dos cosas. Cosa número uno, hay muchas órdenes de compra.
¿Vale? Hay muchas órdenes marcadas en ese punto para entrar. Punto número 2, habrá muchas órdenes de stop. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que esta subida justamente la comentamos ayer, porque ya dijimos que iban a entrar estas órdenes de compra, porque hay mucha gente que está comprando aquí. Luego, lo que se anime la subida o no, implicará lo que crea la gente o no en ese pullback, ¿vale? Así es como se forman los pullbacks al final. Dentro de una tendencia bajista, se forman liquidaciones, se forman ventas, se forman compras para aprovechar, para holdear, para hacer trading, y el precio empieza a subir. Luego, dependiendo de cuánta gente se anime y crea en esta subida, pues el precio sube más. Pero finalmente esta gente que ha subido entiende que se trata de una tendencia bajista, impulso pullback, y hace lo mismo, efecto contrario, vendiendo. Lo único que en este punto se unen al carro bajista la gente que va en swing, por ejemplo, en este caso, o a favor de la tendencia, ¿vale? Entonces, el tema es que estamos en ese punto. Esto es un pullback, ¿vale? En mayor o menor medida es un pullback. El mercado puede subir, si quieres, hasta los 35. Si quieres, puede subir hasta los 36, 37, 38. Seguiremos en un pullback. Seguiremos en un pullback, nos guste más o nos guste menos. Lo que pasa es que, pues bueno, habrá más valor, habrá más ánimo en ese pullback. Claro, pullback normal, si se va uniendo gente en el sentido de, oye, hay una noticia, hay algún elemento del mercado que haga que el precio se vaya animando o que incluso pueda generar un cambio de tendencia, eso es otro tema, pero es un tema fundamental. Hablando técnicamente, hemos hecho un impulso y estamos haciendo un pullback, ya está. Y os recuerdo que estuvimos comentando aquí. Pullback para seguir cayendo, pullback para seguir cayendo, pullback para seguir cayendo, pullback para seguir cayendo, pullback para seguir cayendo. Lo hemos comentado en todo este punto de aquí. Pues estamos en las mismas, estamos haciendo un pullback para seguir cayendo. ¿Vale? ¿Qué necesitaríamos para ver algo? ¿Qué necesitaríamos para decir, oye, cuidado porque igual puede haber algún tipo de movimiento, puede el precio subir con más consistencia que no con un mero pullback? Pues bueno, una especie de doble suelo, por ejemplo, no sería mala, una especie de acumulación. Fijaros este patrón de aquí, hasta que el precio se dio la vuelta. Fijaros lo que tardó. ¿Por qué? Porque estábamos generando un pullback semanal. Era un pullback semanal, entonces un patrón diario no es suficiente para dar la vuelta a un pullback semanal. Pues imaginaros si el precio está cayendo y se empieza a levantar. ¿Esto es suficiente? No, es ridículo esto. Como os digo, ¿cuánta gente se pudo pensar que, vale, ya se ha acabado todo, desde este mínimo de aquí, volvemos para arriba? Subió un 38%, para abajo de nuevo. Nuevamente, aquí subió un 33%, para abajo de nuevo. Nuevamente, aquí subió un 27%, para abajo nuevamente. Pues esto es lo mismo. Si queremos hacer un giro contundente, un giro que implica un cambio de dirección semanal, necesitamos un patrón mucho más desarrollado. Todo lo contrario implicará un movimiento correctivo gráfico semanal para seguir cayendo. Cuidado. Sí que es verdad que un movimiento correctivo en gráfico semanal puede implicar una buena subida diaria. Pero repito, una cosa es un movimiento correctivo semanal y otra cosa es un movimiento correctivo diario. Una cosa es un impulso semanal y otra cosa es un impulso diario. Tenemos que entender el concepto de multi-time frame análisis, ¿vale? Y ahora mismo estamos en un movimiento bajista semanal, por lo cual un movimiento semanal bajista, aquí lo tenemos, esto de aquí, un brazo bajista, implica diferentes impulsos y pullbacks en gráfico diario. Y lo mismo en gráfico diario, dentro de este impulso diario hay varios impulsos y pullbacks en gráfico de una hora, ¿vale? Pero estos impulsos de aquí, en gráfico de una hora, no implican cambio de tendencia diario, porque el cambio de tendencia viene a través de un patrón diario, a través de un doble suelo, a través de un triángulo, a través de algo, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante entender que esto es un pullback, que no nos vamos a ningún lado, que el subir en cuanto a porcentaje no implica el cambio de tendencia ni el cambio de patrón técnico, ¿de acuerdo? Así que, tema de Bitcoin lo vamos a dejar por aquí. Vamos a pasar a la siguiente, la cual es Luna. A ver, Luna está en un problema importante. Justamente ayer vi la noticia donde se comentaba que había habido inversores importantes en Luna que se estaban yendo, que habían estado vendiendo, ballenas, etcétera, etcétera. No la traje porque consideraba que no era necesario centrar la atención en Luna, sino que era mejor globalizar las noticias y globalizar el análisis. Pero es cierto, Luna ha tenido varios problemas, ya sabéis lo que ha pasado con su moneda estable, y esto es un marrón, ¿vale? Cuidado porque el mercado sigue sin confiar en Luna, ¿vale? Lo que vosotros podéis ver como, bueno, Luna, vamos a aprovechar para recomprar. Cuidado, porque el mercado no confía en Luna. Tiene problemas serios Luna. Y no solo está cayendo ahora, antes estaba subiendo y estaba subiendo un 3%, un 4%. Habrá llegado a subir diferentes porcentajes, pero claro, si tú comparas lo que estaba subiendo Luna con lo que están subiendo el mercado en general, pues Luna tiene un problema, por lo cual Luna no la puedes ahora mismo analizar
única y exclusivamente sobre Luna. Digo técnicamente hablando, fundamentalmente hablando, lógico que sí, pero técnicamente hablando tú tienes que comparar qué está haciendo Luna con qué están haciendo las demás. Entonces, a raíz de eso, tú entiendes si el mercado empieza a confiar en Luna. Y mi opinión en base a Luna, Luna ha tenido una caída desde los máximos de un 80%. Yo, personalmente, Alex Ruiz, prefiero entrar en un un 62% abajo, 61% abajo, esperando una reacción mayor de Luna, que no intentar jugármela a pillar el mínimo, ¿de acuerdo? Si te hubieran dicho hace 3 días que Luna la vas a tener un 60% abajo, la compras y lo firmas al 100%. Pues oye, espérate, deja que se desarrolle, que haya otro listillo que busque el mínimo. Tú no lo busques porque lo más probable es que te quemes, es que siga cayendo. Entonces, mi opinión es, oye, yo prefiero esperar a que esto se desarrolle en algo, que suceda algo aquí, y entonces yo entro siendo mucho más conservador a que no directamente intentar buscar, vale, Luna ha caído X, venga, ya compro. No compres porque no hay confianza en Luna. La gente sigue sin creer en Luna, ¿vale? Ha perdido toda la confianza que tenía Luna. En términos semanales, como veis, hace 3 días estábamos en este punto de aquí y estábamos hablando de que Luna no iba a cambiar el punto tendencial hasta que no rompiera esta zona de 46-47, que era el mínimo anterior. Pues bueno, la ha roto un poco, ¿no? Sinceramente la ha roto un poco. Vamos a esperar esa confirmación. ¿Por qué? Pues porque es muy habitual este tipo de sombras, no en gráfico semanal solo, ni en Luna concretamente, sino este tipo de velas donde hay una especie de barrida importante, entra el pánico o entra la euforia y luego el mercado recapacita y se da completamente la vuelta. Si no, ¿qué pasó el otro día cuando la FED hizo un buen comentario y al día siguiente para el hoyo, ¿no? En Bitcoin, etcétera, etcétera. Pues bueno, vamos a esperar una confirmación. Este caso es un gráfico semanal y quedan aún 5 días y 14 horas, pero tú no pones el timing en el mercado te pone el timing a ti. Y si tú quieres ir de listo y quieres decir, no, a mí me da igual, yo no espero 5 días, yo compro ya porque quiero ya. Pues bueno, compra. Una vez te puede salir bien, 2, 3, 10, pero si te quieres dedicar a ello y haces 1000 operaciones de este tipo, de comprar porque me da la gana o no esperar a los timings que te marca el mercado, de 1 millón, de 1000 operaciones, vas a tener más pérdidas que ganancias. Y ahí es cuando no eres rentable, ¿de acuerdo? Así que nada, en Luna la palabra es paciencia. Si se te queda corto el análisis, lo siento, pero aquí no vamos a buscar ningún tipo de santo grial ni ninguna predicción en este sentido. Yo ya os he dicho lo que voy a hacer, yo ya os he dicho cómo yo lo voy a afrontar y tenéis un nivel bastante clave en Luna, que es este nivel de aquí de 47 aproximadamente. Lo podemos pegar aquí en el gráfico diario y veis que se cumple bastante bien. Es un punto bastante interesante y otra última reflexión, que el precio de Luna pues haga esto, pasado mañana, tal, esto no implica que se está recuperando. Yo me refiero a algo mucho más largo, mucho más profundo en ese sentido, y es acumular, formar un patrón, formar una desaceleración, formar un freno, que todo el movimiento bajista frene, que toda la sangría pare y luego vemos cómo reacciona, ¿de acuerdo? Y si luego puede subir o no puede subir, si forma algún patrón o no forma ninguno. Cardano, Cardano está intentando reaccionar, hoy un 12% arriba. Claro, esto es reaccionar bien. Lo que está haciendo Cardano es reaccionar bien. Como veis, aún le queda literalmente un 9-10% para cumplir todo el viaje que le pegaron ayer. Es que Cardano ayer se llevó una buena sacudida, ¿eh? Yo creo que fue de las más grandes, fue un 18-19%, o sea, una auténtica barbaridad. Fijaros qué volumen, fijaros que todo. Entonces, el tema de Cardano es mucho más grave. Es más grave que en Luna técnicamente hablando, ¿vale? Técnicamente hablando. ¿Por qué? Pues porque Luna acaba de incumplir un patrón técnico y lo tiene que confirmar aún. Cardano lleva semanas y semanas en tendencia bajista, ¿vale? O sea, Cardano ya lleva en tendencia bajista a tiempo y lo único que está haciendo esta semana es un mínimo decreciente, ¿vale? Es un mínimo decreciente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la situación de Cardano, técnicamente hablando, es peor que en Luna, es peor que en muchas, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo este movimiento. Primero, cómo cierra el día de hoy, porque sí que es cierto que el día puede ser positivo, pero claro, si ya ni el rebote es capaz de cumplir como mínimo la mitad de todo el movimiento bajista, tenemos un problema. Eso es así. En términos más intradiarios, pues bueno, podéis seguir con esta diagonal bajista que tengo yo dibujada desde hace bastantes días. Disculpad, el precio
En todos los puntos en los que se ha separado de ella, se ha vuelto a acercar. Se separa de ella, se acerca. Se separa de ella, se acerca. Se separa, se acerca. Pues nos estamos nuevamente acercando a ese punto. Hasta que Cardano no pueda llegar como mínimo a los 0,71, fijaros que lo único que hará Cardano, si sube un poquito más hasta 0,71, es volver a esta verticalidad bajista que estaba siguiendo anteriormente. Por lo cual, vamos a ver cómo reacciona el precio cuando llega a este punto de aquí. ¿Le cuesta romper? ¿No le cuesta romper? ¿La rechaza? ¿Qué es lo que sucede, no? Porque nos dará un poquito más de pistas de cómo sigue la verticalidad en Cardano. Puede levantarse, hacer un pullback, volver a levantarse, volver a situarse por encima de la misma y entonces estará volviendo a intentar intercambiar esa verticalidad bajista para intentar cambiar el rumbo. No está Cardano para esto, ¿vale? No está Cardano para esto. Cardano ahora mismo está para intentar caer lo mínimo posible e intentar tener días como hoy, donde no destaca para mal ni mucho menos. Vamos a ver en los días negativos si destaca para mal o no, porque es importante, porque entonces demostrará un poco la confianza o desconfianza que sigue teniendo o que vuelve a tener de los inversores, ¿vale? Pasando a Solana, bueno, Solana ya ha hecho un mínimo decreciente. A ver, al final Solana no es Superman, no es un superhéroe, hasta ayer no confirmó ese mínimo decreciente. ¿Vale? Hay que darle mérito a Solana, hay que darle mérito. Solana es una de las 3 que he estado comprando. En mi perfil de Instagram, abajo en el primer comentario fijado, tenéis, pues bueno, cuáles he estado comprando y en qué porcentaje, ¿vale? Ya sabéis que por ahí, por historias, voy cubriendo un poco mis operaciones de vez en cuando y pues Solana es una de ellas, ya he hecho spoiler, tenéis otras 2. No os esperéis ningún tipo de criptomoneda nueva que os voy a descubrir, ya os lo digo, pero bueno, al menos el tema de los porcentajes puede ser interesante. El tema de Solana, pues lo mismo. Hemos hecho ya ese cambio de tendencia en gráfico semanal, hemos confirmado o estamos intentando confirmar mínimos decrecientes. Vamos a esperar al cierre de esta semana, ¿vale? Es importante y es así, hay muchos puntos de mercado en los que no tenemos que esperar cierres, pero en rupturas hay que esperar cierres, porque hay que esperar confirmaciones. De la misma manera que aquí, justamente aquí dijimos, muy bien, estamos rompiendo, pero hay que esperar confirmación. ¿Por qué? Pues porque puede pasar esto de aquí. Puede pasar que no te esperas en la confirmación, quieres tú ponerle el timing al mercado, no entiendes cuándo el mercado te pide una cosa o te pide otra, ¿y qué te pasa? Compras. ¿Y qué pasa a continuación? Pues que Solana, después de generar un gran movimiento impulsivo, cae un 60%, ¿vale? Pues ahora 3/4 partes de lo mismo. Hay que esperar a esa confirmación de cambio de tendencia, porque estamos hablando de un cambio de tendencia semanal, por lo cual tenemos que ver cómo reacciona el precio en este punto. Si los inversores le ven valor, si el mercado le ve oportunidad o no a Solana, ¿vale? Lógicamente irá muy de la mano de lo que haga Bitcoin, etcétera, etcétera, pero al final tenemos que intentar analizar de manera más independiente posible. Y a la vista está que Solana, si tú coges Sol BTC, por ejemplo, te pones aquí y te das cuenta que Solana se ha comportado excesivamente mejor que Bitcoin en muchas fases de mercado. Y cuidado, de esto no estamos hablando solo de fases donde Bitcoin sube un 3% y Solana sube un 8%. No, estamos hablando de muchas fases donde Solana está subiendo y Bitcoin está cayendo, como por ejemplo en todo este punto de aquí. Toda esta etapa de aquí, Bitcoin cayendo fuerte y Solana subiendo, ¿vale? Así que la situación es importante y esa fortaleza de Solana permitió que el pullback fuera menor y la continuación fuera mayor. Entonces, tenemos que entender lo mismo aquí. Vamos a ver qué hace Solana en comparación con Bitcoin, qué hace Solana, si cae, si no cae. Sobre todo, entendiendo que es una criptomoneda que se suele comportar mejor que Bitcoin en estas situaciones, pues oye, habrá que analizarla también de manera individual y que Bitcoin pueda estar generando un cambio de tendencia más claro o no, no implica que Solana tenga que hacerlo sí o sí, ¿de acuerdo? Lógicamente, si el mercado pues da una continuación bajista, da un nuevo brazo bajista, Solana irá detrás, o sea, no valoro que Bitcoin se vaya a 25 y que Solana pues esté tonteando con los 178, ni mucho menos, ¿vale? Pero sí que es cierto que ante situaciones no extraordinarias puede comportarse mejor, por lo cual tenemos que ver cómo reacciona Solana en este punto de aquí. Última, pero no menos importante, Polkadot. Me habéis estado preguntando, oye, ¿cómo que has comprado Solana y no has comprado Polkadot? ¿Por qué Polkadot no la compras? Etcétera, etcétera. Bueno, va un poco en referencia a mi portfolio. O sea, yo prefiero ahora mismo comprar Solana que Polkadot, porque Polkadot ya lo he estado comprando más que Solana en otros puntos de mercado de la caída. Por lo que no me interesa ahora mismo apalancarme más en Polkadot en vez de en Solana.
¿vale? Entonces prefiero tirar para Solana, recomprar en precios mucho más atractivos que ya comentamos que me interesaban. Recordad que Solana, en este punto de aquí, yo comenté unos precios más bajos para Solana, esta zona de 70, 60 aproximadamente, en toda esta caída bajista. Claro, como no llegó hasta 78, ya os dije, oye, yo Solana he comprado pero muy poquito, entonces prefiero aprovechar en Solana que ya ha llegado a las zonas que esperaba, que no en Polkadot, ¿de acuerdo? Entonces, ya la última de Polkadot, para acabar de comentar. A ver, Polkadot, la tendencia bajista es como Cardano, la lleva marcando desde hace semanas y semanas. Sí que es cierto que, pues por ejemplo, Cardano ya ha perdido la zona de soporte de 1. La zona de soporte de 1 de Cardano era el punto mínimo al que llegó cuando Bitcoin en mayo del año pasado llegó a 30.000, ¿vale? Pues Polkadot, pues Cardano ya la ha roto, en cambio Polkadot justamente está en este punto de aquí, ¿veis? Es el nivel de 10,40, exactamente 10,40 es el nivel donde Polkadot marcó el último gran mínimo, donde Bitcoin pues llega a los 30.000, que es lo mismo que Bitcoin, ¿eh? Recordad que este gráfico de aquí es exactamente igual que el de Bitcoin, prácticamente en gráfico mensual, si lo miráis, esta especie de doble techo, un poquito de máximo creciente por muy poco, y atacando ya la zona de mínimo anterior mensual, que son los 30.000 en Bitcoin, los 10,40 en Polkadot, ¿de acuerdo? Y aquí pues tenemos un par de velas, lo podéis mirar, ¿eh? Luego lo cogéis y lo miráis y ya está. Entonces la situación, perdonad, es exactamente la misma. Estamos viendo cómo este movimiento en forma pullback pues puede iniciarse, pero forma pullback, repito, no es otra cosa que un pequeño pullback, será mayor, será menor, pero es un pullback para seguir cayendo en Polkadot, de la misma manera que aquí parecía que podía haber un cambio, porque como veis, hizo un movimiento bajista, aplanó mínimos y luego empezó a hacer mínimos ya alcistas. Lo que pasa es que luego falló en el máximo y se fue para abajo. Pues vamos a ver cómo reaccionan todos estos puntos de aquí, ya que será bastante interesante. Como veis, está bastante separado de la media móvil de 20 diaria, está literalmente a un 27%, por lo cual, pues oye, lo mínimo que puede pasar es un pullback, pero igualmente en temporalidades intradiarias pues seguimos haciendo máximos y mínimos decrecientes, por lo cual hasta que no cambie esa disposición no va a pasar nada. Sí que es cierto que podemos marcar un inicio de cambio de tendencia intradiario formando una especie de doble techo y entonces ya atacar y empezar ese pullback que estamos comentando, ¿de acuerdo? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, no quiero enrollarme mucho más. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.